Compartir un poco con ustedes de muy cerca sobre esta nueva cultura en este rubro que es la construcción industrial y de los demás rubros. Vamos a poder compartir muy ameno todo lo que hemos pasado durante este tiempo. Vamos a poder compartir con ustedes una nueva cultura. Vamos en este webinar, el PVC y su importancia en la construcción industrial, nos va a acompañar como expositora una persona que ha seguido con nosotros de cerca, que ha compartido con nosotros mucha experiencia. Sin más preámbulos, les voy a invitar esta noche a la ingeniera. Ingeniera, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación a este webinar. Y bueno, mi nombre es Sandra Yactacóndor Cabrera, químico industrial de profesión, con mi colegiatura 1218. Hace 20 años inicio las primeras prácticas en la empresa Plástica S.A., comandada, dirigida y fundada por el ingeniero Bruno Melandri Santandrea, que ya no está con nosotros. Y bueno, de ahí viene la historia en la que he sido partícipe en el desarrollo de los productos de PVC, en laboratorios, en las plantas de producción y finalmente ahora desarrollando un poco en el tema técnico, ¿no? Luego tengo la oportunidad de haber trabajado en la empresa Nicol, antes cuando era conocido como Durman Esquivel.
luego Comunicol, luego en la empresa Eurotubo, Tigre y Politec, y finalmente, bueno, gerenciando la empresa de este rubro. Muchísimas gracias. Continúa. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Usted es una persona que conoce bastante, ha tenido bastante experiencia. Nosotros, a lo largo de este camino que venimos, quisiéramos que esta noche usted, con esa experiencia de muchos años atrás, y nosotros compartamos este webinar que hemos dividido en 4 bloques, ¿no? La importancia de material que va a revolucionar la construcción, que es muy útil tanto en salas de proceso, en un revestimiento de paredes, un falso cielo raso, ¿no? Que es muy útil para todos los sectores en realidad. Ingeniera, compartamos el primer bloque que es, ¿qué es el PVC? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la composición? ¿Y cuáles son sus propiedades? Ingeniero, por favor, con su experiencia, coméntenos un poco Gracias. más. Sí, bueno, buenas noches. El PVC. El PVC, conocido como policloruro de vinilo, el PVC-U, lo conocemos como PVC de policloruro de vinilo no plastificado. ¿Por qué? Porque dentro de su composición no lleva el aditivo que es el DOP. Y el PVC-P es el policloruro de vinilo plastificado, ¿no? En realidad, a ver, el PVC en realidad nace de dos compuestos, ¿no? De un cloruro de sodio, que es la sal, que a través de la electrólisis vamos a nosotros obtener el cloro en forma de gas. Y luego vamos a tener a través del petróleo, que va a ocupar un 43%, la utilización como el gas, el eteno. Entonces, nosotros al tener en los reactores donde se producen la resina, netamente la resina de PVC, vamos a tener una polimerización mediante la suspensión, que es justamente esta resina que la vamos a utilizar para la producción de los paneles, de canaletas, de tuberías de PVC. En esta oportunidad, el PVC, les comento, hablamos tanto de PVC, pero su origen tiene en Alemania, ¿no? Aproximadamente cerca de los 100 años, estamos hablando 96 años exactamente. Y bueno, es una de los compuestos que son químicamente inertes y que el PVC solo en realidad para poder hablar de un panel, de una tubería, de una canaleta no funciona solo, ¿no? A raíz de esto nosotros vamos a tener que utilizar insumos o aditivos. En este caso vamos a tener que contar con estabilizantes, lubricantes internos, lubricantes externos, el dióxido de titanio, carbonato de calcio, y en muchas oportunidades, cuando se amerite, vamos a necesitar las ayudas de proceso, digamos, modificadores de impacto, etcétera. Eso ya es más relacionado a un tema netamente laboratorio, seguido con un control de calidad, ¿no? En este caso, el PVC, si bien es cierto, la polimerización se da en las plantas que producen la resina de PVC, pero nosotros como fabricantes, lo que nosotros hacemos en una mezcladora es mezclar, adherir por efecto de una temperatura estos aditivos que les estoy mencionando, ¿no? A ver, estabilizantes. Hace, digamos, unos 10, 14 años, hablamos de los estabilizantes de plomo, que hasta ahí, como medioambiental, todavía no había una exigencia de que el plomo era contaminante, que el plomo causaba efectos colaterales a la persona que estaba en contacto, como los operarios que se encargaban de poder formular, o en este caso, preparar la mezcla. Pero sin embargo, de repente, como un comentario personal, no está esto bien dirigido a lo que es la contaminación de lo que era netamente con el plomo. Si bien es cierto, uno trabaje con estabilizantes de calcio zinc, que es a la fecha que se ha cambiado, estabilizantes de plomo, de estaño, siempre debe haber una
seguridad o tener los implementos de bioseguridad, los EPPs completos para poder nosotros como jefatura, como personas que dirigimos a un grupo de colaboradores de una empresa, en poder desarrollar el PVC. Entonces, lo que sí de repente, el tema ambiental era de que la extracción del plomo, extraer plomo para llevar a una fábrica que produce un estabilizante de plomo, de repente ahí era el origen del tema ambiental, ¿no? Pero más no, digamos, como, digamos, en un proceso de producción de un panel de PVC. Entonces, pero igual, no, hay normas, lo han dicho ya los expertos en la materia y bueno, pues hay que también cumplir las normas de seguridad, ¿no? Muy aparte del comentario personal, eh, el uso a la fecha del calcio zinc, ¿no? A la fecha, todas las empresas fabricantes de tuberías, canaletas, paneles de PVC, estamos nosotros, por el tema del cuidado ambiental, utilizar estabilizantes de calcio zinc. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estabilizantes? Si bien es cierto, tiene mayores ventajas el usar estabilizantes de plomo. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de producción, el plomo tiene mayor, digamos, resistencia a las temperaturas de proceso. Hablamos de un tiempo de residencia de una estabilidad térmica estática cuando tenemos una máquina extrusora. Entonces, en una máquina extrusora funciona un tornillo. En ese tornillo tiene que estar cierto tiempo el material, digamos, por efectos de temperatura, buscar el punto de fusión donde se vaya plastificando hasta obtener la forma ya sea de una canaleta, de un panel o de una tubería. Entonces, esta era una de las ventajas cuando uno trabajaba con sulfato tribásico de plomo o con sulfato dibásico de plomo. Mejor dicho, cuando se trabajaba netamente con el plomo, se tenía mayor resistencia. Mayor resistencia y nos ayudaba a que el material se pueda comprimir mejor, se pueda gelificar mejor, se pueda cocinar mejor y tener un producto terminado, digamos, con alta calidad, porque de hecho que van a pasarte todas las pruebas. Sin embargo, por este tema ambiental, al día de hoy, hemos migrado todos a utilizar el estabilizante de calcio zinc. El estabilizante de calcio zinc, si bien es cierto, es también uno de estos estabilizantes que están dentro de la relación del plomo, el plomo que ya se ha dado de baja, que ciertas empresas, digamos, por ahí, que todavía no son muy reconocidas, todavía las utilizan, ¿no? Y en el caso de digamos, el calcio zinc, este estabilizante se caracteriza porque hay que tener mucho cuidado para poder trabajarlo. No siempre las temperaturas no son iguales durante el proceso de producción, al igual que un estabilizante de plomo. Aquí hay que bajarle la temperatura, pero como experiencia propia, eh, en máquinas, digamos, donde se han producido, en este caso, tuberías de 400 milímetros, de presiones nominales 10, con espesores de 10 milímetros o 15 milímetros, o como en las canaletas o en los paneles, que ya los espesores son más delgados, donde necesitan pues mayor comprensión y mayores, digamos, plastificación del material. Hemos visto de que las temperaturas entre calcio y zinc no hay mucha diferencia. Personalmente las he vivido. Ingeniero, antes de hacerle la consulta, queremos aprovechar este pequeño espacio para invitar a todos los seguidores de que puedan hacer sus preguntas. Ya tenemos personas que están conectadas al Zoom, que están conectadas al Facebook. Bueno, pues los invitamos a que hagan sus consultas. La ingeniera va a poder absolver cada una detalle a detalle. Ingeniera, frente el plomo como estabilizante y los nuevos estabilizantes, la variación de costos, bueno, cogiéndonos a su experiencia, la variación de costos, ¿es más elevado el plomo? ¿Es más elevado los estabilizantes nuevos? ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Bueno, el estabilizante plomo, el sulfato tribásico de plomo, el sulfato dibásico
tienen menor costo a la fecha, porque todavía hay empresas que la fabrican porque todavía hay la exigencia de ciertos sectores, ¿no? Y el calcio sí, bueno, tiene, digamos, un 15, un 20, 25% más, porque es un material que es más tratado y tiene ciertas, digamos, Tiene mayores beneficios. claro, tiene mayores beneficios frente a un tema ambiental, Claro. ¿no? Más que todo es por el tema ambiental. Entonces, frente a ello, lo único que va a variar en una formulación va a ser solamente la calidad de estabilizante cuando hablamos de plomo y cuando hablamos de calcio zinc, porque el estearato de calcio, que es un lubricante externo, Claro. se va a utilizar no digamos en la misma proporción, pero se va a utilizar tanto para ambas formulaciones cuando lleven a estos estabilizantes. Y lo que sí va a depender mucho también es del tipo valor K de la resina, el valor K de la resina. Por ejemplo, una de las experiencias es que he trabajado con una resina, una marca X, por no decir el Claro, nombre, no, una para marca evitarnos. X de origen colombiano, muy bueno. Entonces ya teníamos patronizado el estabilizante, la cantidad por cada, digamos, 100 kilos de resina o utilizar dos PHR, ¿no? Para esta cierta cantidad teníamos que utilizar, digamos, el estearato de calcio, una cierta cantidad, el ácido estiárico. De repente ya no era necesario utilizar una cera parafínica porque funcionaba bien con esta resina. Pero sin embargo, no solamente la empresa o las empresas peruanas o las empresas mundiales, no necesariamente tenemos validado a una sola marca que vamos a trabajar toda tu vida. Ingeniero, para que quede un poco más claro, el valor K sería la pureza de la resina. El valor K, ¿Cuál es el valor no, K? el valor Explíquenos, por K, favor. claro, el valor K es una de las propiedades que te define el tamaño molecular de estos poros o de estas bolitas que son en forma de gránulos del polvo de esta resina. Entonces, el valor K para una tubería, estamos hablando entre un valor K 65 y 67. Y para un valor K, para poder hacer accesorios mediante el proceso de inyectado, estamos hablando de un valor K de 55 a 57. Y si queremos utilizar resinas para la producción de mangueras o productos plastificados, estamos hablando en valores de K de 70, 72, más menos o hasta de 68. Entonces, esto perdón, es ingeniero, una, que le dígame. corte. Bueno, vamos dividiendo los procesos. El proceso del PVC se puede hacer de dos maneras. Uno por inyección y Así otro por es. extrusión. Uh-huh. Ya, Sí. entonces, el valor K en la extrusión, que obviamente nosotros practicamos este tipo de transformación, el valor K por extrusión, ¿cuál sería lo ideal? 65 entre 67. Es un buen valor K para poder conseguir una buena resina que tampoco sea muy fina, ¿no? Porque a veces tienes un patrón, como conversamos hace unos minutos, que tienes un patrón con una formulación para una adecuada resina. Y te pueden traer otra marca de resina también, pero de otro origen. Entonces te das cuenta que al momento que haces la mezcla y te vas a desarrollar el producto terminado, ya la calidad va a variar. Entonces va a reforzar cómo mediante la respuesta de control de calidad, ¿no? Cuando control de calidad te diga, no ha pasado la prueba de impacto, no ha pasado la prueba de, digamos, VCAT, no ha pasado la prueba de tracción, entonces eso amerita hacer un desarrollo también llevado junto con el proceso de producción. Ha habido torque, ha habido un exceso de temperatura, en qué zonas de la máquina o en este caso del tornillo, perdón, ha habido mayores temperaturas, la temperatura ha sido como una hamaca, son variables que se juegan dentro del proceso de producción a lo largo o en el tiempo que el producto lo amerite. Ok, ingeniero, eso nos quedó bastante claro. Y bueno, ahora estamos presentando cuál es la línea de productos que nosotros seguimos por este proceso de transformación que seguimos, que es pues el de extrusión. Tenemos en nuestra línea los paneles, las baldosas, los zócalos, los perfiles
que se utilizan para la construcción, los termopaneles, que, bueno, utilizamos 2 paneles con un núcleo de tecnopor, ¿no? O poliestireno. Y también utilizamos el UPVC como cobertura, ¿no? Entonces esos son los productos que sacamos por medio de la extrusión. Ingeniero, para resumir un poquito, es importante saber de dónde se compra, es importante saber qué utilizar, qué estabilizante utilizar para que nos funcione bien. Para resumir un poquito, ingeniero, el bloque número 1. A ver, eh, todo producto bueno va a ser su origen en la formulación y la formulación va a depender del tipo de cada aditivo o de cada tipo de resina, de cada esterato de calcio, de cada ácido esteárico, de todos los componentes, pero por algo existe un tema de control de calidad. El área de control de calidad justamente se crea en una fábrica como la columna vertebral porque te va a dirigir y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú te vas a comprometer en poder decir, esta resina debe de cumplir tal valor. No mirar el precio, finalmente, porque a los técnicos, yo creo que a los empresarios, de hecho que nos va a preocupar mucho la calidad, porque la calidad es avance, es logro, es tecnología y es la mayor carta de presentación frente a la buena competencia, ¿no? A la sana competencia. Entonces, el control de calidad juega un papel muy importante en la decisión del tipo de aditivo, en el caso de las formulaciones, de los ensayos, y va a depender mucho hablar PVC, que va ligado a un proceso muy bueno y correcto de formulación, a un tema de control de calidad, pero antes, perdón, estaríamos en un proceso de producción calificado, ¿no? Y también con un control de calidad y como producto terminado, lo cual te lleva a un pase consigo a decir, oye, tu producto es ok, cumple tu norma técnica, cumple tu especificación técnica o cumple la especificación técnica solicitada por el cliente, ¿no? Y por lo tanto, esto va a pasar a un almacén de producto terminado, lo cual va a ser comercializado respaldado con unos documentos, carta de garantía, y ahí entra el proceso de lo que es sistema de gestión de calidad, en buscar la trazabilidad, con qué resina inició, cuáles fueron los parámetros que se utilizaron, cómo fue el control de calidad y finalmente el producto terminado. Recuerden que un producto de calidad, una formulación de calidad, nos va a llevar como consecuencia a que cumpla todos los beneficios este producto. Así es. Bueno, vamos a antes de dar pase al segundo bloque, los invitamos a que compartan la transmisión, puedan etiquetar a sus demás colegas, compañeros, para que puedan conocer un poquito más de esta cultura y no se olviden de dejarnos ahí sus preguntas en las plataformas en las que estamos. Vamos a dar pase al siguiente bloque, propiedades y beneficios del PVC. Coméntenos un poquito, por favor, ingeniera. A ver, dentro de las propiedades del PVC, tenemos una de las propiedades también muy importantes, que es un material inerte, no reacciona con los ácidos ni con los álcalis, ¿no? Con los hidróxidos de sodio, hablamos de todo lo que es alcalino con todo el producto, los productos químicos hidróxidos, ¿no? Pero ojo, existe una tabla internacional que también depende de la temperatura a la cual va a llevar la solución expuesta al material del PVC, ¿no? Y también la concentración. Entonces, eso estamos hablando cuando es resistencia a los químicos. Y también es inerte porque no migra. O sea, el hecho que tengamos, así sea un producto hecho con un estabilizante de plomo, con calcio zinc, con estaño, en el caso, vamos a hablar un ejemplo específico de lo que son tuberías, al estar en contacto con el agua, no es que el plomo va a migrar y va a llegar a digamos, a un cierto tiempo donde que el agua se va a contaminar con el plomo. Se va a mezclar con el plomo. No ha sucedido. Hace 50 años lo dicen, por eso que la garantía es 50 años. Lo mismo sucede con el calcio zinc, lo mismo sucede con el estaño. Entonces, es una de las propiedades
que, digamos, que este PVC hace que el material sea químicamente inerte. Y también es autoextinguible, no es abrasivo, no es corrosivo, tiene larga vida útil. Un buen PVC tiene la garantía de 50 años de vida útil, ¿no? Siempre y cuando también las maniobras de instalación sean las correctas, claro. ¿no? Entonces, no es tóxico y es autoextinguible, ¿no? Que es una de las propiedades también que... Esa palabra, ingeniero, autoextinguible, que no se prende fuego, Exacto. no se prende la... ¿Por qué no se prende? Porque... bueno, nosotros en nuestra experiencia sabemos que el PVC lleva oxígeno y por ende no va a prender el fuego, pero explíquenos un poquito más usted, ingeniero. En este caso, por ejemplo, si ustedes agarran un pedazo de una tubería de PVC, ponen con un encendedor, van a ver que este PVC no prende, solamente se calcina. ¿Por qué? Por lo que lleva el compuesto de, digamos, hay una reacción con el oxígeno, por lo tanto no va a haber la, digamos, como los otros materiales, que ahí mismo pues se van a prender el fuego y van a causar de repente una propagación rápida, ¿no? De la llama. En este caso no, y creo que hay accidentes que han habido y que las cuales no han llegado a una, digamos, a una conclusión de que el PVC no ha sido partícipe digamos, de estas ocurrencias que se ha dado, ¿no? Ingeniero, otra de las propiedades que siempre hemos venido resaltando es que este material, aparte de no conducir la temperatura, no es inocuo. Claro, porque es inerte, no es dañino, no es nocivo. En ningún momento vamos a tener la mezcla en un cuerpo, un virus con el PVC. No. Jamás vamos a ver hongo en el PVC. No vas a ver que vas a tener mohos o van a haber incrustaciones, digamos, de helechos, o digamos que por ahí vaya a haber que vaya a crecer una planta. No va a haber eso, no la hay. Y ha sido eso comprobado, por eso que también son utilizados para el transporte de agua, ¿no? Para el tema agrícola. Que bueno, sin embargo, hay otros productos también que están ahorita suplantando, pero el PVC, para que pueda desaparecer, lo hablan, lo dicen hace más de 10 años. Y seguirán hablando. Y seguirán hablando. El PVC lo tenemos a vida diaria. En los paneles, tenemos en los centros hospitalarios, en las puertas, están en todos, ¿no? Entonces es difícil decir, y una de estas propiedades también es porque realmente es autoextinguible, ¿no? Si hay un fuego, habrá una calcinación. Lo que sí debemos de tener bien claro cuando el PVC empieza a degradar, ¿no? Ya empieza a botar un gas que es el ácido clorhídrico puro, netamente puro, ¿no? Entonces son ya temas... Este gas, perdón que le corte, este gas empieza a botar, el ácido clorhídrico, empieza a botar cuando ya se llega a una temperatura mayor de 500 grados. 500 grados, 500 grados, exacto, ¿no? Cuando ya empieza ya una calcinación. Porque el PVC lo único que vas a hacer, lo prendes y vas a ver que se va a empezar a calcinar. La calcinación es lo que va a ocurrir que haya, o una pirólisis es lo que va a ocurrir que el ácido clorhídrico emane y demasiado concentrado. Ingeniero, una de las propiedades que siempre hemos resaltado y por lo cual nosotros abrazamos a estos productos es que el PVC es reciclable. Sí. Que vamos a tocarlo más adelante, como un punto muy importante, lo vamos a tocar más adelante, pero sí es una de las propiedades muy buenas que es 100% reciclable. Sí, los dicen las normas técnicas, ensayos técnicos, lo dicen. Lo que no está permitido es comprar un elemento de PVC que no sea de tu propia fábrica. Eso no está permitido. Es decir, le vendes a B, pero no puedes comprar de C. Exacto. Le vendes a A, no puedes comprar de B. Le vendes a B y B te puede volver a vender o B te puede devolver y pasa por un proceso que lo vamos a tocar más adelante. Pasa por un proceso por el cual es reciclado y se puede volver a utilizar el 100%.
el 100%, porque tiene también, llegamos a una conclusión en realidad, cuando tuve la oportunidad de poder reciclar, eh, volver a consumir material de PVC y te da hasta incluso mejores propiedades. Las propiedades como es la estabilidad térmica, una gelificación, porque va a pasar por un segundo proceso también de temperatura. Y esto hace pues que el PVC sea más gelificado, Claro. tenga mayor, digamos, cocimiento del material y por lo tanto tengas un mejor producto. Pero ojo, por algo existen operarios dedicados a este rubro donde tampoco podemos llegar a cristalizar. Ya cristalizar ya sería una degradación que va lentamente y que también te va a dar... Eso es en el proceso de la extrusión, ¿verdad? O sea, no Exacto. tiene nada que ver el tema de la formulación con No, cristalización, porque no. si bien es cierto, tenemos la materia prima, la cristalización se va a dar en el El proceso proceso de de la producto. extrusión, Exacto. propiamente dicho. Así es. Ingeniero, tenemos una pregunta de uno de los señores que nos acompañan en el webinar y nos pregunta, ¿por qué se dice que tiene cero mantenimiento el PVC? El PVC en realidad tiene cero mantenimiento, uno, por su peso, ¿no? Por el peso o la densidad que tiene. Por ejemplo, nos pasa en el caso de las ventanas o en las mamparas. Cuando uno quiere hacer un mantenimiento a una mampara o una ventana de aluminio, utilizas una serie digamos, de elementos o de procesos que tienes que adecuarte. En cambio, en el PVC no, necesitas simplemente un trapo, un poco de ace y ya está. Claro, No, porque también vamos a ver, ¿no? Que el PVC, vamos a lo primero, que es que no se va a mezclar con bacterias, no se va a mezclar no, con otra célula, ni con ningún otro cuerpo extraño. Entonces, por ende, no se va a corroer, no se va a oxidar, no. no vamos a necesitar pintura, ¿no? Entonces, el PVC se va a mantener tal cual. Exacto, Si es un buen material, si es una buena materia prima, por 50 años, que es exacto. lo mejor, ¿no? Entonces, ahora estamos proyectando, no sé si hacen zoom, por favor, si lo tienen zoom, un cuadrito más o menos de comparativo entre los beneficios de muchos productos tradicionales versus el PVC, ¿no? Y algo que por lo que nosotros apostamos es de que el PVC, al no tener mantenimiento, al no generar esa partida de mantenimiento, va a permitir que el proyecto sea sostenible y por sobre todas las cosas, muchas de las empresas tienen un almacén alquilado o tienen un almacén momentáneo, entonces va a permitir que este producto pueda volver hacia nosotros, hacer una transformación y volver a seguir Así es. utilizándolos. Así es, ingeniero. Sí, Bueno, hemos venido utilizando en muchos rubros, hemos venido utilizando en distintas industrias que nos ha salido bastante, ingeniero. Coméntenos un poquito más sobre experiencia, en qué industrias hemos podido utilizarlos y en qué industrias ha venido utilizando ya desde hace mucho tiempo, en ingeniero. el caso les voy a comentar un tema muy allegado a mi persona, en las tuberías de PVC. Han suplantado a las tuberías de los materiales tradicionales como las de cemento, las tuberías en algunos casos las de hierro dúctil por el tema, digamos, por el tema de la densidad, eh, por el sistema de beneficio-costo en la instalación, ¿no? Y también, bueno, pues en las industrias de la minería, de la pesquería, ¿no? En el caso de las minerías, pues lo han utilizado también como tuberías al PVC como para poder poner el anfo y poder explorar ciertos lugares donde requiere pues este sector, ¿no? Ingeniero, se ha tenido que modificar estas tuberías de cemento, que eran una tubería tradicional de cemento que se Sí, utilizaba por muchos años. ¿Por qué? Porque estas tuberías, de cierta manera, tenían el hongo, el moho y por ende contaminaban. claro, porque al pasar el agua, ustedes saben que cuando pasan el agua hay agua dura, ¿no? Hasta que hagan el tratamiento, porque de hecho que por el
por Sedapal, pasa un tratamiento de desinfección, de tratamiento para el consumo humano. Entonces, estos materiales a lo largo del tiempo que han sido reemplazados, hemos visto pues que presentan ya porosidades internas, ¿no? Entonces, esto ya como que han sido estudiados que no es recomendable porque a la larga no te garantiza este material los 50 años de vida útil. Entonces el PVC es inerte, no es contaminante, tiene mejores propiedades, su sistema de mantenimiento le lleva más del 50% de ventaja frente a los otros materiales tradicionales. Entonces el PVC al día de hoy sí ha reemplazado totalmente a este tipo de materiales, por lo cual la industria también se ha tenido que ver envuelta en poder crear empresas de este rubro, ¿no? Así es. Ingeniero, tenemos otra pregunta, ¿no? De igual manera, le vamos a seguir invitando a todos a que sigamos participando con las preguntas, sigamos compartiendo, acompáñenos hasta el final. Pues, y la pregunta dice, ingeniero, ¿el PVC de Maraví cuántos años de garantía tiene? 50 años de vida útil. Es la vida útil. Esa es la vida útil. Todo PVC, de hecho, bien extruido, tiene garantía de 50 años de vida útil. Que por ahí, de repente, digamos, el cliente, ya su forma de ver o de enfocar las cosas, ¿no? De repente lo necesita para 10 años. Igual, tu formulación siempre va a ser la misma. Tu composición siempre va a ser la misma. Entonces, tu garantía es 50 años de vida útil. Lo que aquí vamos a rescatar un poquito más y profundizar un poquito más es que si hay un producto que tiene algún defecto, que está mal, que pudo ocurrir X cosas, pues las traemos, las analizamos, como es nuestra misma materia prima, la transformamos y seguimos utilizándolo como producto final y lo volvemos a instalar. O sea, el producto para nosotros que tenemos una fabricación y poder sustituir si es que hubiera algún error o poder cambiar o socorrer si hay alguna urgencia, la respuesta es inmediata. ¿Por qué? Porque contamos ya con un histórico que sabemos saber cuál es la formulación correcta, utilizarla y sobre todo, ¿no? Tener a la mano todos los equipos que vamos a poder darle respuesta inmediata. Claro, cuando un producto inicia un proceso de producción, el primer panel, la primera canaleta, el primer perfil, el primer tubo, no te sale, digamos, cero merma. Gracias. Hay un tiempo que se llama el tiempo de normalización en cumplir los estándares de dimensiones, de acuerdo a la especificación técnica de cada producto, ¿no? Y en este llegar caso, a la calidad. Exacto. Entonces, primero empezamos con la dimensión, porque antes de la dimensión no podemos hacer un ensayo de control de calidad todavía, ¿no? Porque, Claro. va a ver, hay por dos puntos, porque como hay otros colegas que dicen, no, primero vamos a analizar la materia prima, que esté bien, ya, está bien. La materia prima se analiza como producto terminado, pasa. Pero ¿qué pasa si el producto no llega al espesor, no llega a cumplir las dimensiones del producto terminado? Entonces, no va a servir de nada. Entonces, esto lo que a mí me va a servir es que el flujo está bien. ¿Por qué no llega al espesor? Es una parte de la matricería, es un tema mecánico, eléctrico, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el PVC es complejo en realidad y es desde el punto de vista de cada colaborador en control de calidad, de cada jefatura, tiene su propio, digamos, concepto o su propia toma de decisiones, ¿no? En este caso, para el control de calidad, nosotros empezamos pues con el tema de la normalización, de llegar a las dimensiones, pero para que esto ocurra, pues va todavía saliendo un poco de merma. Entonces, cuando nosotros ya logramos definir el producto de acuerdo al cumplimiento de las dimensiones, seguidamente vamos al tema de los ensayos de control de calidad y finalmente vamos al proceso de producción a decir, ok, está bien, continúa. Y para esto entra el sistema de gestión de calidad en poder decirte, se define, ¿no?
el tiempo de cada cuánto tiempo vas a hacer tus ensayos, una frecuencia de ensayos, lo cual está escrito en un manual de calidad, ¿no? O sea, se juega en esta parte, la parte técnica, la parte proceso de producción, y en todo va el sistema de gestión de calidad, siguiendo paso por paso el cumplimiento para finalmente brindar un buen producto a nuestro cliente, ¿no? Claro, y parte de ello, permíteme antes de ir con la siguiente pregunta, Estrella, parte de esto nos ayuda bastante conocer a nuestro cliente, saber qué tipo de producto y para qué lo va a utilizar. ¿Sabe? Nosotros hemos ido muy de cerca el tipo de cliente, el uso que le va a dar para poder brindarle, oye, ¿sabes qué? Este material te va a servir bastante, te va a ser útil como paredes, como falso cielo raso, Claro. ¿no? Entonces, esta parte consideramos que es un engranaje que no permite que avances, ¿no? Si falta una uña, entonces ya el engranaje no va, no Así camina, es. ¿no? Entonces, eso es lo que vamos apuntando. Bueno, seguidamente vamos a tener una pregunta, ¿no? La siguiente pregunta dice, en algunas industrias como el calzado, ¿han prohibido el uso por ciertos grados de toxicidad, ingeniera? No, a la fecha, nosotros como empresa también hemos desarrollado, ya no digamos desarrollado, hemos producido los cercos de material plastificado y pigmentados justamente para el calzado, para lo que es el abastecimiento del Ministerio del Interior. Entonces, seguimos produciendo, seguimos vendiendo al día de hoy, entonces puede ser considerado como una toxicidad. La toxicidad en el PVC se va a ver cuando uno quema o cuando se degrada. Si agarras no hay un fuego y metes ahí un par de zapatos, porque la parte del zapato puede tener la suela de PVC o puede tener el cerco de PVC, entonces de hecho que va a salir ese famoso ácido clorhídrico muy concentrado, que es de un olor picante, irritante y que es muy, muy dañino y puede llegar a ser mortal si que no se trata a tiempo, ¿no? Claro, pero, Entonces, no. perdón, ingeniero, normalmente estos puntos de alta temperatura prácticamente ya son provocados, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, como usted dice, meterlo al fuego intenso que llega a 500 grados centígrados en la planta de PVC, entonces como que es provocado, como que es intencional, entonces ahí es donde se logra el punto de desintegración del PVC y ahí es donde sale el ácido. Claro, pero no, totalmente, digamos, falso, no puede ser así. A lo contrario, no es inerte, no puede provocar el contacto con la piel, agarrar una mesa de PVC, no te va a contaminar, es inerte, no es dable. Y eso es y eso es uno de los beneficios por los que la industria alimentaria ahora lo estamos utilizando, ¿no? Por el cumplimiento de las normas de HACCP, por el cumplimiento de las Claro, normas sanitarias, ¿no? Por lo que permite el así es. constante limpieza con todo tipo de ácidos. Si bien es cierto, se les puede aplicar ciertas soluciones, pues el PVC resiste a químicos. Así es. A Sí, químicos, soluciones, ¿qué más, ingeniero? eh, a todo lo que es resistente por ejemplo, en el caso de los álcalis, los ácidos, dependiendo de la concentración y la temperatura a la cual va a ser expuesta. Por eso existe una tabla universal química que está a disposición en todos. Prometo dársela para que pueda compartir La vamos a con colgar la. en la Exacto, página web. en la página web para que tengan mayor detalle, ¿no? Son como más de 100 soluciones de acuerdo a la concentración, a la temperatura y cómo es el ataque, ¿no? Es un ataque saturado, insaturado, no ataca. Así es. Otra de las industrias que se beneficia con estos tipos de productos, bueno, que ya se está beneficiando hace un montón de años, ¿no? Bueno, un poquito retrocediendo a lo que se decía hace 100 años, se empezó en Alemania, ni siquiera por buscar un PVC, sino por buscar otro tipo de componentes, ya viene con una cultura de hace 100 años y esta industria ya viene utilizándola. ¿Y qué beneficios le trae el PVC a la industria hospitalaria y clínica? En este caso, todo lo que es sistema
alimentario, en los hospitales, en las clínicas, nosotros podemos ver que incluso las salas de operaciones contamos ahí con materiales de PVC. ¿Por qué? Porque es inerte, porque toda sala de operación tiene que estar a una temperatura acondicionada, ¿no? Para evitar justamente la contaminación. Entonces, está presente en los sillones, está presente en las puertas, está presente hasta en los sistemas de acondicionamiento. Entonces, el PVC está presente realmente en el hospital, en los hospitales, clínicas, en la industria alimentaria de una u otra forma. Que otra cosa es que no haya mucha propagación de este tema. Bueno, ya es un tema de poder nosotros como técnicos o como, digamos, personas que estamos muy cercanos a lo que es la formulación de este tema, en no poder difundir, ¿no? Pero está presente en nuestras vidas, está presente en todo. Claro. Lo que no hay que, digamos, confundir es el tema de la contaminación, que el PVC no se va a contaminar, no va a contaminar ningún material como producto terminado, a menos que sea otro tipo de material, pero que no sea PVC. Uh-huh. Bueno, prosiguiendo con los beneficios en los sectores, en esta parte de las industrias pesqueras y agrícolas, pues más allá de tener un beneficio sanitario, inocuo y de cero mantenimiento, el PVC es térmico. Así es. Es térmico y permite disminuir las temperaturas internas. Colocarlas entre la cobertura o el techo y como un falso cielo raso, aparte de ayudarte a cumplir con una ley sanitaria, permite que disminuya la temperatura. ¿Así es, ingeniera? Sí, y también así como han visto en los frigoríficos, las Claro. ventanas, las cortinas de PVC. Exacto, justamente las ponen eso porque es como una capa impermeable, ¿no? Que no deja pasar o transmitir, ¿no? Digamos, los olores, ¿no? De repente en los temas digamos, en los temas pesqueros, como por ejemplo he visto en Wong, ¿no? En Wong he visto en los frigoríficos, en los camales, las cortinas de PVC. Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Les invitamos a que sigan preguntando, a que sigan compartiendo. Y la pregunta en el Zoom nos dice, ¿el PVC en las tuberías de desagüe tienen los hongos, ingeniera? Los hongos negros. ¿Los hongos negros? Eso depende también del tipo de agua que hay. Si hay un agua estancada, obviamente que eso es parte de que hay una descomposición, porque de repente, y sí he visto, me consta, que por ejemplo, en esas trampas sanitarias, cuando uno quiere hacer, digamos, mantenimiento, encuentras hasta el agua color verde, encuentras como ya esos materiales, porque ese color negro es una parte del compuesto de un ácido sulfhídrico, que es ese color característico. Pero no es que el PVC haya reaccionado y haya formado eso. Y no es que esta reacción que haya tenido se haya juntado ya con el PVC y que por ende el PVC se va a contaminar. No. El PVC sigue siendo muy aparte. Así es. Son cosas muy divididas, ¿no? Sí. Para cerrar un poco y resumir este corto etapa o corto bloque que ha sido del PVC en general, coméntenos un poco de resumen, por favor. Bueno, sí, la importancia del PVC a nivel mundial sigue, va a continuar y va a continuar, creo que hasta los finales de nuestras vidas, no solamente pensando en las tuberías, también pensemos en las diferentes, digamos, industrias, que ya lo hemos mencionado, que está presente en la vida diaria. Entonces, la formulación juega un papel muy importante para tener un producto de alta calidad, cumpliendo las normas técnicas de cada producto, sean tuberías, sean paneles, especificaciones técnicas propias de cada cliente. Entonces, para ello, debemos de recomendar el correcto uso de la resina, en primer lugar, de los aditivos y tener un buen proceso de producción seguido a un buen mantenimiento de las máquinas
porque va a depender mucho también de las presiones, digamos, de los sitios, las ubicaciones, el tema de la instalación de una máquina, el abastecimiento, por ejemplo, el PVC trabaja o tiene su forma final a través del enfriamiento del agua, que eso va a depender en El las chiller. empresas industriales de los chillers, de los mantenimientos, mantenimientos de pozo, mantenimiento de digamos, de los chisgueteros que van dentro de las máquinas extrusoras, ¿no? En las tinas de enfriamiento, va a depender todo. O sea, el PVC en realidad va a depender. Tienes un buen PVC que lo puedes garantizar mediante los ensayos de estabilidad térmica, tanto estática como dinámica. La estática te va a decir qué tanto tu material de PVC ha estado bien estabilizado y puede, digamos, cumplir los estándares dentro del tornillo, si lo dejas 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, etcétera, para que tú puedas llegar a una buena gelificación. Pero esto también va a depender mucho de la máquina extrusora y va a depender también mucho del mantenimiento que le den a la máquina extrusora. Y no solamente de la máquina extrusora, hablemos también que nos estamos olvidando de la mezcladora, porque tenemos que tener una buena cocina y poder poner los buenos productos a cocinar. Si no tenemos una buena mezcladora, un buen enfriamiento del material, porque ahí es donde las moléculas ya reposan. Ahí no hay polimerización, simplemente ha habido una mezcla. La polimerización ya viene ya de los reactores donde producen lo que es resina de PVC. Entonces, todos esos procesos tienen que ser bien encaminados y bien desarrollados y cumplidos, y también pues con la responsabilidad de cada colaborador en cada proceso industrial. Entonces, se complementa, ¿no? Control de calidad, un buen proceso de producción y un buen sistema de gestión de calidad. Muy bien, ingeniero. Ingeniero, vamos a dar este pase a este tercer bloque. La importancia de la formulación del PVC. ¿Qué tanto importa? Hemos venido ya hablando paso a paso de qué se trata. Ahora, ¿qué tanto importa una buena formulación? Sabemos que llevan estabilizantes, sabemos que lleva otro tipo de componentes, pero ¿qué tanto importa hacer una buena formulación? Echar la cantidad correcta de estabilizantes, echar la correcta cantidad de químico A, químico B y químico C. ¿Qué tanto importa Claro. eso, ingeniero? La importancia de una buena formulación también lo utilizan y se ve mucho para bajar costo, el uso de más de 5 partes por cada 100 kilos de resina de la tiza. Si bien es cierto, la tiza es un insumo que complementa una cierta formulación para darte un cierto peso molecular, pero sin embargo, el exceso de tiza hace también que baje la calidad del producto. Entonces, hace que no se incorpore bien los otros aditivos a la resina y por lo tanto se dice, ¿no? No echar más de 5 partes por cada 100 kilos de resina, que es lo más recomendable para poder tener una buena formulación. Y por ende, si no hay una buena formulación, no hay No los va a haber, beneficios no son completos. no va a haber. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sucede cuando el PVC no tiene una adecuada formulación? Vas a tener un producto que no te va a garantizar los 50 años de vida útil, vas a tener un producto que no va a cumplir las expectativas de tu cliente, vas a tener un producto Que no cumpla que con las normas no, técnicas. claro, al no cumplir las normas técnicas, no cumple las expectativas del cliente. Entonces, no tienes derecho a sacar un certificado interno de fábrica porque no ha cumplido. Entonces, todo eso se da mediante una trazabilidad. Entonces, utilizar la resina correcta, utilizar los insumos correctos y utilizar también el carbonato de calcio, que juega un papel muy importante. Hay veces por bajar costos decimos, esta tubería pesa más, entonces tiene mayor espesor. Sin embargo, no. ¿Es por qué? Porque tienes exceso de carbonato de calcio. Y esto lo puedes averiguar en laboratorios mediante la calcinación, ¿no? El porcentaje de carbonato de calcio. Y eso es lo que hace mucho la competencia, pero la competencia extranjera, ¿no? Digamos, los asiáticos, he tenido la oportunidad de poder, digamos, ensayar un producto X que vino de una marca asiática. Entonces, oye, me dicen que este material es
X. A ver, vayamos a la prueba del, digamos, del contenido de carbonato de calcio. Entonces, nos damos cuenta que al momento de realizar digamos, este ensayo, nos damos cuenta que al final, cuando se ha calcinado todo, hemos visto que se quedan residuos de carbonato de calcio. Entonces, sacas ya por medio de tus cálculos matemáticos que estás usando más de un 5%. Y justamente te da ese peso de esa tubería o de cualquier producto, dice, oye, pesa más. Quiere decir que tiene mayor cantidad de aditivos o tiene mayor espesor, pues estás dando un falso dato, ¿no? Y por lo tanto, ¿dónde te vas a dar cuenta? Cuando tengas el producto que se va a cristalizar, cuando vas a tener el producto que muy frágil y donde no va a cumplir las expectativas de lo que realmente vas a utilizar el producto como una prueba de impacto, ¿no? Una prueba de tracción, de lo que comúnmente se hace a las tuberías o a los materiales de PVC, ¿no? Ingeniero, nos hace, normalmente hemos utilizado nuestros productos tanto como fue un falso cielo raso, como un revestimiento de paredes y como unas tabiquerías. Y justo viene una pregunta Zoom. Dice, ¿cómo se comporta el PVC ante la luz UV? A ver, cuando nosotros producimos PVC, sobre todo en color blanco, ¿no? Se ha visto mucho y he producido tuberías para, digamos, para terrazas, ¿no? En épocas de verano, las tuberías blancas, aparte de llevar el dióxido de titanio, ¿no? Que es un aditivo que te va a ayudar a que se retarde el tiempo de envejecimiento o no se degrade en el tiempo por efecto de la intemperie. Se usa también, digamos, unos aditivos llamados antioxidantes. Entonces, esta tubería, para poder verificar en el tiempo, se pone a exposición con las lámparas de UV. Se deja una semana, 15 días, dependiendo la exigencia del material. Entonces, si el UV no ataca a este PVC, entonces estás acelerando el tiempo de la exposición a la intemperie. Entonces, te sirve para poder verificar si el PVC ha sido realmente, contiene este antioxidante que te va a hacer de que digamos, producto, sea tubería, sea tu panel o tu canaleta, que lo vas a decir, lo voy a poner a la intemperie, te va a garantizar de que te va a durar tus 50 años de vida útil, ¿no? De acuerdo a tu mantenimiento, de acuerdo al proyecto que utilices. Estos rayos UV o esta lámpara UV te ayuda realmente a que puedas verificar en el tiempo cómo se va a comportar el PVC y para ello depende de una buena formulación. Porque los rayos UV son los que aceleran su tiempo de vida de los Claro, productos. en el caso de las tuberías negras, utilizar el negro de humo, por ejemplo, está entre el 2 hasta el 2,5%, ¿no? Que te sirven para protegerse de los rayos UV. En el caso, pues, donde hay que preocuparnos cuando los productos estén a la intemperie. Entonces, por eso es bueno cuando uno desarrolla, digamos, un lote de fabricación, puede ser el mismo producto. Conocer el fin. Claro, y conocer y decir, mira, este producto lo voy a utilizar a la intemperie para tal uso. Entonces, al momento que a nosotros nos envían o nos dicen, ¿no? El área de ventas, mira, esta tubería o este panel o esta canaleta o este perfil va a ser utilizado y expuesto a la intemperie, entonces ya se utiliza, pues, ¿no? Se echa el antioxidante y por ende el producto va a ser digamos, un poco más caro de lo tradicional y porque los rayos UV, que no necesariamente necesitas estar en calor para decir que hay rayos UV. En el frío también hay rayos UV. Entonces, para ello, estos productos se refuerzan con estos antioxidantes. Entonces, es decir, que a la formulación hay que prepararla contra los rayos
UV UV. siempre y cuando estén expuestos. Por ejemplo, Exacto. la tubería está diseñada para ser enterrada bajo tierra, no necesitaría. Pero sin embargo, si hay productos que, como también la misma tubería puede ser utilizada como un campo aéreo, etcétera, ¿no? Entonces, se debe de comunicar. O sea, el tubo, si bien es cierto, está bajo tierra y funciona muy bien. No quiere decir que va a funcionar mal si lo colocas a la intemperie o en tu patio cerrado en paredes. No, sino que quiere decir que el tubo no puede ser expuesto a los rayos del sol. Eh, Porque puede funcionar dentro de la casa, de repente como un cañito por el medio de la sala. Claro, o por los mismos, los tubos estos de instalaciones eléctricas, Así es. Lusap, Lucel. Entonces, pero si vas a tener una tubería que va a ser expuesta Expuesta hacia la por intemperie, 50 años de vida útil, que le va a claro, dar directamente el rayo solar, así que es. le va a dar el sol. Entonces, Ujú. para poder tener ese tipo de tuberías o para poder tener esa formulación, hay que considerar un antioxidante, que es una prueba o un aditivo más Sí, contra rayos UV. así es. Ingeniera, antes de pasar este cuarto bloque, para poder resumir un poquito más el bloque número 3, que era qué pasa si no hacemos una correcta formulación. No contamos con los beneficios completos. No, pues no vamos a cumplir con las propiedades, Y dentro de ello tampoco hay una garantía de 50 años. no, y tampoco no vas a tener un buen reciclaje, ¿no? Entonces, Es una cadena. es una cadena, entonces, partamos por ahí, ¿no? Y también, una vez más, las empresas que se encargan de producir, en este caso, los aditivos acá en Perú, que hay fábricas muy reconocidas que tienen más de 20 años de trayectoria, 30 años de trayectoria, que continúen, ¿no? Por eso el laboratorio es la columna vertebral de todo negocio, ¿no? Así es. Sí. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, les pedimos que sigan compartiendo para poder seguir aprendiendo más todos. Y bueno, nos llega una pregunta del Facebook. ¿Cómo saber si un material de PVC es bueno sin una prueba de laboratorio? De Eh, repente una prueba visual, una prueba mm, mecánica. no, a ver, normalmente, para poder saber si una tubería o una canaleta, ¿no? O un panel. O un panel de PVC es bueno, siempre se hace una prueba, digamos, si no tienes un laboratorio, una prueba de aplastamiento, porque la prueba de aplastamiento lo que hace es ver la plastificación del material o que no haya una cristalización, porque cuando uno utiliza, digamos, un banquito digamos, un banco de prueba y expones la canaleta y lo aplastas, ¿no? Y si ves que ya en menos del 40% se empieza ya a romper o a tener ese sonido como una galleta, es porque se ha cristalizado demasiado. Entonces no Tiende a necesitas romperse tampoco, y sonar como la exacto, galleta. exacto. O en algunos casos antiguamente también agarraban el tubo y lo tiraban, pero cosa que eso ya, ya dejó ya de ser, y por eso no necesariamente tienes que tener equipos tan sofisticados como para decir, oye, una tubería, la puedes evaluar, tienes que comprarte un equipo que te cuesta más de $40,000, no, ¿no? Hay pruebas que como son las pruebas de impacto, que son las pruebas de aplastamiento, que te pueden facilitar a decir, esta tubería, Es de muy buena es buena calidad. calidad, cumple sobre todo, ¿no? La cristalización, ¿no? Le comento algo muy importante que como experiencia he podido obtener cuando estaba en un laboratorio en Brasil y hacíamos las pruebas, ¿no?, de resistencia. En Brasil utilizaban unas pesas, ¿no? Lo ponían en una superficie y a través de unas pesas soltaban y Claro, probaban a qué distancia, por así es, ejemplo, este era el panel, y probaban a qué distancia le elevaban y a qué distancia podía soportar el golpe. claro, Y de esa manera veían cuál de los productos tenía una buena consistencia. Esa era así una es. de las pruebas que hacíamos. La siguiente prueba que hacíamos en el laboratorio era que lo exponíamos contra rayos UV.
¿no? Claro, Para ver el envejecimiento, para ver qué tipo de material era, si contaba o no contaba, se podía o no se podía considerar en la intemperie. Y la tercera prueba que hacían era pesar un metro lineal para saber si el panel era, pues, si ya tenía una buena formulación, si era un por la panel densidad, correcto, ¿no? claro, Entonces, todo eso se podía hacer sin necesidad de contar con equipos sofisticados, claro, con equipos que cuestan 20.000, 30.000 soles, que de repente no es al rubro que se va a dedicar, así entonces es. no le sirve. Ujú. Así es. Ingeniera, vamos a dar pase al cuarto bloque, Ok, y la implementación industrial. ¿Qué proyectos se pueden implementar con PVC? No, no solamente con tuberías que, bueno, ya hemos visto que se puede colocar en cualquier tipo de industria, sino con estos productos que son los paneles, que son las baldosas, que son las coberturas, que son los termopaneles, que no solamente son dos paneles, sino llevan un núcleo de tecnopor o poliestireno. Bueno, esta parte lo voy a comentar un poquito cómo hemos ido desarrollándola. A través del tiempo, hemos tenido un cliente muy importante. Claro, no dejas, como todos nuestros clientes importantes, ¿no? Para claro, nosotros ha sido el desarrollo de un proyecto con el Banco Interbank. El Banco Interbank le hemos brindado una propuesta en las cuales ha sido una propuesta de sostenibilidad, las cuales va desarrollada con o finaliza con la utilización de paneles o baldosas recicladas, con la finalidad de no solamente que utilizan y utilicen estos materiales y no gasten en mantenimiento en el falso cielo raso, sino que vamos a reciclarlo y vamos a volver a darles de repente en otro formato, en otro diseño, en otro color, claro. ¿no? De acuerdo a cómo se vaya desarrollando los proyectos. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar alrededor de 25 tiendas, hemos tenido la oportunidad de desarrollar los proyectos en la torre principal que está en la Javier Prado, ¿no? Y bueno, hemos tenido muy buenos resultados, Qué ¿no? bueno, Como otras empresas han considerado materiales tradicionales, ¿no? Los cuales permiten no solamente absorber la humedad, sino contenerla y después propagarla o que se deformen o que se manchen, ¿no? Entonces, hemos utilizado esta tecnología para poder suplir los materiales tradicionales que generan una partida de mantenimiento, ¿no? Para suplirla y utilizar las baldosas de PVC. qué De todas bueno. maneras, los invitamos a usted y a todos nuestros Gracias. televidentes que puedan presenciar, ¿no? Los trabajos que hemos hecho en el Banco Interbank, ¿no? Colocar el falso cielo raso, ¿no? También hemos considerado, no hemos abastecido los materiales para una comunidad de café, ¿no? En Jaén, Senfro Café. No solamente ahí han utilizado como paredes, sino también como falso cielo raso, ¿no? Por un tema sanitario, ¿no? Ahí hemos visto que ellos dentro de su expediente técnico tenían considerado paneles para paredes, paneles para el revestimiento, para paredes internas, divisiones, falso cielo raso, como fachada, ¿no? Las divisiones internas. Aquí hemos hecho, ¿no? Un falso cielo raso en la zona de Mm, panificación, en la Compañía Nacional de Chocolate. Ahí hemos puesto los falsos cielos rasos. mm, Y bueno, esto es un caso en laboratorios, ¿no? Antes de claro. seguir con los laboratorios, vamos con la pregunta sub. A ver, creo que se va para usted. Así es. ¿Qué medida? ¿Qué medida de impacto pueden resistir sus materiales en paneles y baldosas? Bueno, los paneles, a diferencia de los techos, o a diferencia de las paredes propiamente, o sea, los paneles, tenemos para falso cielo raso y para el revestimiento de paredes. Oscilan entre los 200, 220, 230 bars de presión por metro lineal.
¿no? Entonces, nosotros podemos hacer las pruebas y hacemos las pruebas con nuestros clientes, ¿no? Muchas veces no nos creen y pues hacemos las pruebas, los llevamos a campo, los prendemos. Muchas veces se ha dado el caso que en planta dicen, no prende el fuego, no es ignífugo. Vamos a la prueba, ¿no? Siempre estamos prendiendo, probando, ¿no? Pesándolos y sobre todo, bueno, nosotros tenemos una empresa que nos respalda por sus ISOs al momento de hacer en PET la materia prima, ¿no? Tenemos una empresa que nos avala con sus ISOs, que también adjuntamos en un brochure o en un souvenir, en una ficha técnica, adjuntamos todo lo que nos puedan solicitar, ¿no? Si necesitan la ficha técnica de la materia prima, si necesitan la ficha técnica o las hojas de trabajo, también las adjuntamos de la materia prima, del proceso de producción y propiamente del producto, bueno. ¿no? Esta instalación, estas imágenes, son las instalaciones que hemos hecho en Piura. Ahí hemos utilizado los paneles como falso cielo raso, como el revestimiento de paredes, con dos fines, con tres fines, por tres fines, ¿no? Uno ha sido para poder disminuir las temperaturas internas, otra ha sido para poder cumplir con las normas de sanidad y otra ha sido para evitar el mantenimiento que se necesita, ¿no? A ver, pregunta del Facebook. ¿Se puede usar el PVC en lugares para animales? Dependiendo el tipo de uso que se le dé, ¿no? Por ejemplo, se hizo una prueba, me acuerdo, hace como 10 años, con unos roedores para ver si atacaban el PVC. Y no, el roedor no ataca el PVC. Entonces, dependiendo, ¿no? También se puede hacer, porque es inerte, ¿no? ¿En qué lo pueden utilizar? Esa sería la pregunta, creo, para la persona que quiera hacer algún proyecto dirigido para los animales, ¿no? En el año 2018, nosotros hicimos unas pruebas haciendo galpones para cuis. El objetivo era básicamente tener este galpón con una temperatura adecuada, tener un galpón que se permita hacer limpieza, tener un galpón más que nada, mantener esa temperatura. Claro. El cuy es un animal que si no vive en una temperatura adecuada, no se va a ver la producción en óptimas condiciones. Hemos tenido muy buenos resultados. Al siguiente año hemos tenido aproximadamente entre 50 y 60% de producción mayor a la que teníamos. Entonces, funciona muy bien el producto, ¿no? Bueno, siguiendo con las diapositivas, aquí estamos viendo unas imágenes de nuestros clientes que hemos abastecido a la cadena de gimnasios SmartFit, ¿no? Bueno, ya hace bastante tiempo. El PVC también en clínicas. Hemos instalado en una clínica en Huancayo y hemos abastecido la clínica Ortega. Ahí se puede ver en el falso cielo raso. Por el beneficio de ser un material que no prende fuego, que es ignífugo, ya se empieza a colocar en grifos. Claro. ¿No? Esto ya se ha colocado por el BRAE, en unos grifos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a un bloque de preguntas que nos están enviando por el Zoom y el Facebook. ¿Sí? Que antes de pasar al bloque de preguntas, queremos comentarle un poquito más sobre este proyecto. Si bien es cierto, no se prende fuego, hay una norma que pide que sea ignífugo. Autoextinguible. O autoextinguible. Y es por lo que ya hemos visto. Prueba la llama. Que el PVC contiene oxígeno dentro de su formulación. Así es. ¿Así es, ingeniero? Sí, claro. Hay una prueba ahí que le llaman prueba la llama, que lo realizan en los laboratorios, que no es tan complicado, ¿no? Y
Con eso verificas una vez más, ¿no? Que es autoextinguible. Esa es una de las grandes propiedades del PVC. Así es. No se prende el fuego. No, no. Si hubiéramos tenido acá un pedazo de PVC y lo Lo haríamos la prueba, prendíamos. lo prendíamos, no prende. Te pasa que nos Así es. obligábamos con el fuego. Así es. Así es. Así es. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. No, a lo contrario, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y nos gustaría pues tener más tiempo para poder dar mayor información sobre ya de repente un poco más amplia, ¿no? Un proceso de que cómo se comporta el PVC dentro de una máquina de extrusión. De eso va a depender mucho los paneles, va a depender mucho la tubería, la canaleta, el objetivo. Yo creo que de repente en otro webinar vamos a poder dar mucho más detalles o también dirigirnos a lo que es el tema de laboratorio, ¿no? Creo que para ello las personas que nos están mirando nos harán llegar sus inquietudes. Si es posible realizar otras entrevistas, otros webinars así, pero dirigido de repente a un tema puntual que fuera un laboratorio, las pruebas, el objetivo, las normas o el proceso de producción, el proceso de control de calidad o el proceso de sistema de gestión de calidad, cómo impacta en una empresa industrial. Ingeniero, lo que también vamos a puntualizar y antes de despedirnos es que nosotros queremos comentarle en el mes de enero del próximo año a todos nuestros clientes ya que nos han ido comprando, que han ido adquiriendo nuestros productos, pues ya pueden hacernos la venta de los productos que ya no los necesitan o que han sido reubicados o no lo han utilizado, ¿no? Entonces vamos a poderles comprar, vamos a poderles adquirir porque van a pasar por un proceso de cambio. ¿Debido a qué? Debido a que la empresa está comprometida con el medio ambiente y está habilitando y está suministrando productos que llevan a la economía circular. Si bien es cierto, tenemos un modelo económico de consumo de la economía lineal, el cual los productos después de su uso representan la contaminación, nosotros como empresa estamos comprometidos con el medio ambiente, estamos comprometidos con nuestro mundo para poder evitar todo este golpe de contaminación. Nuestro producto estamos utilizándolo como parte de la economía circular, el cual se transforma y se vuelve a transformar para ser utilizada. De este modo, ayudamos a las industrias, de este modo ayudamos a las empresas que están tras el ISO del medio ambiente y a las normas que en el Perú se aplican. Ingeniera, las últimas palabras para poder despedirnos de todo nuestro público. Claro, muchísimas gracias a Corporación Maraví, muchísimas gracias a las personas que el día de hoy nos han acompañado y si queremos seguir hablando, tendríamos que seguir unas horas más, creo, hablando de lo que es el PVC. Es muy importante, es muy beneficioso. Yo creo que tanto para estudiantes como productores, como profesionales que recién se están formando en este rubro, poder alimentar con la experiencia vivida, ¿no? Que otra cosa es a veces leer un libro, pero otra cosa es dar tu experiencia, como en el caso que decía que nos dijeron, no, el plomo se trabaja con temperaturas muy altas, el calcio zinc con unas temperaturas muy bajas, pero personalmente utilicé la misma temperatura y funcionó y generó la misma plastificación. Entonces, bueno, nada más y muchísimas gracias por todo y buenas noches. Amigos, les agradecemos bastante por acompañarnos hasta el final de este webinar. Queremos hacerles parte de esta nueva cultura. Queremos hacer parte de este nuevo desarrollo. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en el Facebook, estamos en el LinkedIn, estamos en el Instagram y mayor información nos van a encontrar en nuestra página web. Estamos nuestros números de contacto, nuestros correos para absolver cualquier tipo de pregunta. Los agradecemos bastante. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.